A pesar de que habían orado, dijeron no podemos. Porque había entrado el temor también. Oiga bien. Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Oiga, pero como Dios estaba con ellos, oiga, él clamó a Dios cuando oró al Señor. En el versículo 14 dice, después miré y me levanté. Oiga, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, oiga, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Gloria a Dios. Oiga, no temáis delante de ellos. Porque algunas veces nos sentimos amedrentados y atemorizados. Es que no puedo más, pastor. Es que la lucha es grande, es que la prueba es grande. Y cuando él los exhorta, le dice, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor. ¿Por qué te preocupas? Acuérdate del Señor. Solamente acuérdate de Él. No, pues que ya no puedo más porque las fuerzas me hacen falta. Entonces recobra fuerzas del Señor. Recuerda cuando caminaste por el desierto. Si usted lee la historia de Israel que caminó por el desierto, y aquí se nos menciona en los últimos capítulos de Nehemías. Oiga, caminaron 40 años, pero dice que nunca se sintieron cansados, siempre estuvieron firmes y fuertes porque Dios iba con ellos. Acuérdate, le dice, y está haciendo memoria. Acuérdate cuando sientes que ya no puedes más. Acuérdate del Señor. Y recuerda cuando llegaste a la orilla del mar y que el enemigo lo tenías a la espalda y no podías cruzarlo y no tenías a dónde ir. Pero como Dios se glorificó y partió las aguas y pudiste pasar en seco. Recuerda que cuando no tenías que comer, entonces Dios hizo llover del cielo el maná y comiste y te sustentaste. Recuerda que cuando no tenías agua para tomar, entonces de la roca el Señor sacó agua. Dice, acuérdate del Señor. Y esta es la palabra, iglesia. ¿Por qué desconfiar si tenemos un Dios poderosísimo? ¿Por qué creer que hemos perdido la batalla si nosotros no peleamos? Si Dios pelea por nosotros, si Dios es nuestro guerrero, si Dios es el Dios de la victoria. Tú no eres un creyente fracasado, tú no eres un creyente derrotado, eres un creyente de victoria, porque Dios es el que da la victoria. La Biblia dice que el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Acuérdese del Señor. Santo es. Si usted habla la refrigeradora y ve que no hay nada, acuérdese del Señor. Y usted dirá, no, pues yo me acuerdo todos los días. Cuando las puertas se cierran, acuérdese del Señor. Acuérdese del Señor. Y usted anda buscando puertas para abrir. Y usted ha venido donde el que creía que era su mejor amigo y lo sigue siendo. No piense que no, pero viene a él y resulta que él no tiene, él no puede. Y usted creía que su amigo lo iba a sacar de la aflicción. Que en otro tiempo era la comadre, el compadre, no, es que nos llevamos bien. Y cuando acude a él se da cuenta que le dice, no puedo y estoy en la misma situación. Porque las puertas que nosotros buscamos, oiga, o las cisternas que nosotros andamos abriendo, esas cisternas son cisternas secas, no tienen agua y no hay manera de poder escapar o ir a ella. Oiga bien, pero cuando vamos a la cisterna verdadera, cuando vamos al verdadero pozo, la samaritana había venido a un pozo equivocado, pero cuando se encontró con el verdadero pozo, que le dijo, si me pidieras a mí de beber, yo te daría del agua de la vida. Iglesia, acuérdate del Señor. Acude al verdadero Dios y verás que las cosas son diferentes. Aquí hay una cisterna que tiene agua. Y Nehemías había reconocido eso. Oiga, a pesar de que Nehemías era un esclavo, si Nehemías era un esclavo en casa del rey.
Lo habían traído de Jerusalén. Si él era de Jerusalén, él era de Israel, pero en las conquistas se lo habían llevado y ahí lo tenían de sirviente. A pesar de que tenía una buena posición, al decir buena posición es porque estaba en palacio del rey. Y a veces pensamos, no, pero yo tengo una buena posición, estoy en buen puesto porque estoy con el rey. Oiga bien, ahí hay un dicho en el mundo que dice que el que la mona se vista de seda, siempre mona se queda. No implica que aunque tuviera una buena posición, no era un esclavo, seguía siendo esclavo en tierra extraña. Oiga bien, aunque aparente riqueza y aparente bendición, y en que aparente es un buen traje, quizás si no estás en las manos del Señor, sigues siendo esclavo del pecado y estás muerto al pecado. Hay que acudir al Dios de los cielos para tener vida eterna en Él. ¿La apariencia engaña? Él era un esclavo. Daniel mismo, en la posición que tenía en Babilonia, y los 13 hebreos también estaban en Babilonia, pero eran esclavos. El mismo José en Egipto llegó a ser el segundo después de Faraón, pero eso no significaba que no fueran esclavos. Por eso es que él dio profecía antes de morir y dijo: oiga, yo sé que el Señor los va a visitar un día, y cuando el Señor los haya visitado, se acuerdan de mí, por favor, se llevan mis huesos, no los dejen aquí. Que sabía que allí aún los huesos eran esclavos todavía. Dijo: cuando el Señor los visite, por favor me lleva. Y eso hicieron, y cuando salió Israel, pues se llevaron los huesos de José y los fueron a sepultar allá a la tierra, a donde llegaron. Es bien, porque él había dicho eso. Quiero decirte una cosa, y es lo que estoy hablando hoy, hermanos míos. Aunque las cosas aparenten estar bien, aunque las cosas aparenten ser de bendición, si no son conformes a la voluntad de Dios, no son de bendición. No son de bendición. Y Nehemías dijo: no, yo estoy haciendo una obra grande, que es la obra del Señor, y no voy a esa reunión que ustedes tienen. Aparte de eso, la obra no es de los hombres, la obra es de Dios. Y estoy hablando de la obra de la cual se refería Nehemías. Capítulo 6 otra vez, y versículo 16 en Nehemías. Dice el versículo 16: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos. Estoy hablando porque ya era terminada, ya se había terminado la obra. A pesar de las circunstancias, se había terminado la obra. Dice el versículo 15, dice para llegar al 16: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. Oiga, en 52 días de trabajo. Y las amenazas habían estado ahí. Ahora pregúntense ustedes, ¿por qué no se levantaron y fueron a combatirlos? Las amenazas habían llegado, que ya vamos a ir, los vamos a destruir. Si usted leyó los versículos que leímos anteriores, estaban varios, los de Ardod, los amonitas y otros más, eran varios, eran muchos que estaban contra Israel. Y los judíos, más tarde, cuando usted llega a la lista y a la genealogía, no pasaban de ser como unos miles, unos cuantos miles nada más. ¿Y por qué los huyeron y por qué no los atacaron? Porque a pesar de que estaban levantando los muros, de que los muros estaban destruidos, esos eran los muros que podían ver ellos, pero había un muro invisible alrededor de ellos. Oiga bien, había un muro invisible alrededor de ellos, porque mi Biblia dice, y yo le creo, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y yo le creo a la Biblia, yo no sé si le cree, pero yo sí. Y nunca los pudieron atacar, pero es que dice el versículo 16, y dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, oiga, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Ah, no, pues que esto es lo que yo he hecho. Mire lo que nosotros hicimos con nuestra fuerza, y mire lo que nosotros hemos creado, y mire lo que nosotros estamos haciendo, y mire lo que nosotros podemos hacer. Y él dice: no, nuestro Dios ha hecho esta obra. El que hace la obra es el Señor. Nosotros quisiéramos cambiar a las personas con la mano, que cambien,
Como ves, unos juegos que hay armables, uno rompe cabeza y uno los arma y ya queda el muñequito bonito. Y nosotros quisiéramos cambiar las cosas con nuestra mano. Lo que Dios no cambia, jamás el hombre lo puede cambiar, hermanos. La obra que Dios no hace en el individuo o en alguien, jamás nadie la puede hacer, porque el Señor es el que obra en la vida de las personas. El Señor es Jesús es el que dijo, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, dijo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y al que el Espíritu Santo no convence, ni usted ni yo lo podremos convencer. Al que el Espíritu Santo no transforma, ni usted y yo no lo podremos transformar. Pero al que Dios quiere transformar, aunque nosotros nos opongamos y zapateemos, se acabará el tacón de los zapatos, pero Dios lo va a cambiar, porque Él puede hacerlo cuando Él quiere hacerlo. Y en nosotros nos pongamos. ¿Sí? Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere, dice la Biblia. Entonces Él dice, se dieron cuenta, oiga bien, que era Dios el que estaba con ellos. Y vuelvo a la pregunta para terminar. ¿De qué tamaño es la obra que usted está haciendo y de quién es esa obra? Si usted cree que usted está obrando para el pastor, usted ya está aniquilado. Si usted cree que usted está obrando para los líderes, usted ya está aniquilado. ¿Sí? Si usted cree que usted está obrando por sí mismo, está terminado. Pero si usted llegara a la canastita y pasa por ahí recolectando la ofrenda, con qué alegría y con qué gozo, y usted sabe que esto que está haciendo lo hace para el Señor, usted está en victoria en las manos del Señor. Y venga lo que venga, oiga bien, y quizás alguien se levante por ahí y lo empuje, usted se caerá y recogerá la ofrenda y la va a levantar y la va a traer, pero sabe que lo que está haciendo lo está haciendo para el Señor, Dios de los cielos. Y se levanta con un vasito con agua y se le alcanza a su hermano, y usted sabe que lo que está haciendo lo está haciendo para el Dios de los cielos. Oiga, no habrá no habrá Sanbalat, no habrá Amonita que se levante en contra suya, porque Jehová pelea su batalla. Jehová está con usted si es que usted hace la obra del Dios de los cielos. Porque Tobías y Sanbalat siempre hay, Amonita siempre hay, Moab